El artículo 55 de la Constitución española integra el capítulo quinto del título primero referente a la suspensión de los derechos y libertades. El primero de sus apartados se refiere a la suspensión generalizada de derecho, esto es, cuando se declare el estado de excepción o el estado de sitio. El estado de excepción tiene en común con el estado de sitio y el estado de alarma, los tres también regulados en el artículo 116 de la Constitución, con el hecho de que serán declarados cuando cualquier circunstancia extraordinaria hiciese imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. En cualquier caso, el estado de sitio, el estado de excepción y el estado de alarma están desarrollados mediante la Ley Orgánica 4/1981. El estado de excepción, al que hace referencia el apartado tercero de ese artículo 116 de la Constitución, será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente, señala el precepto, los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración. Y no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. El estado de excepción está regulado en los artículos 13 a 31 de la Ley Orgánica 4/81 y podrá decretarse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto de orden público resulten gravemente alterados. Es el Gobierno el que solicita del Congreso de los Diputados autorización para declararlo y el Congreso debatirá la petición según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Así, el procedimiento se inicia con la solicitud del Gobierno, solicitud que debe contener los siguientes extremos. Primero, la determinación de los efectos del estado de excepción, con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, que no podrán ser otros que los enumerados en el apartado primero del artículo 55 y a los que posteriormente haremos referencia. En segundo lugar, relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya suspensión específicamente se solicita. Tercero, ámbito territorial del estado de excepción, así como duración del mismo, que no podrá exceder en su caso de 30 días. Y finalmente, la cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la autoridad gubernativa está autorizada a imponer en su caso a quienes contravengan las disposiciones que se dicten durante el estado de excepción. Una vez recibida la solicitud y calificada por la Mesa del Congreso de los Diputados, será sometida al Pleno convocado al efecto y la tramitación de la solicitud se remite, según lo establecido en el artículo 163 del Reglamento del Congreso, esto es, de la misma manera que se establece para el estado de alarma. El plazo marcado por la Constitución es de 30 días, pero se prevé la prórroga de otros 30 días, cuya solicitud debe reunir los mismos requisitos que la autorización. Esto es, petición del Gobierno, en la que también se puede pedir la modificación de las medidas propuestas. Las medidas a adoptar en la declaración del estado de excepción pueden producir la suspensión, decíamos, de los derechos y libertades mencionados expresamente en el artículo 55 de la Constitución y son los siguientes. En primer lugar, detención de cualquier persona por parte de la autoridad gubernativa si se considere necesario y en este sentido se podrán suspender los derechos del artículo 17, salvo lo relativo al apartado tercero del artículo 17 en relación a los derechos del detenido. Segunda medida, inspección y registros domiciliarios dispuestos por la autoridad gubernativa, esto es, suspensión de los derechos del apartado segundo del artículo 18 de la Constitución. Tercera medida, la autoridad gubernativa podrá intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas, esto es, suspensión de los derechos del apartado tercero del artículo 18 de la Constitución, aunque hay que tener en cuenta que la intervención decretada será comunicada inmediatamente por escrito motivado al juez competente.
La cuarta medida hace referencia a la posibilidad de que la autoridad gubernativa puede prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determinen, suspensión de los derechos del artículo 19 de la Constitución. La quinta medida hace referencia a la posibilidad de suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales, esto es, suspensión de los derechos previstos en el apartado 1A y D del artículo 20 y en el apartado 5 del artículo 20 de la Constitución. Es verdad que se prohíbe que cualquiera de estas suspensiones conlleve censura previa. Sexta medida hace referencia a la posibilidad de que la autoridad podrá someter o prohibir la celebración de reuniones o manifestaciones, incluso disolver las ya existentes, suspensión de los derechos recogidos en el artículo 21. Y finalmente, la posibilidad de que la autoridad gubernativa pueda prohibir la celebración de huelgas o la adopción de medidas de conflicto colectivo. Suspensión de los derechos del apartado 2 del artículo 28 de la Constitución y del apartado 2 del artículo 37 de la Constitución.